cierto, la violencia se ha generalizado a tal grado que sigue y se ha formado parte de la cultura. Entonces vivimos en una cultura de la violencia que hace que nos volvamos insensibles ante el fenómeno, que ya ver una persona que está muerta, no sintamos el miedo, el temor, los escalofríos que se sienten al ver una persona inerte y sin vida. Pero también se ha vuelto natural ver cada día personas que se desmembran, que son lanzadas a los espacios públicos envueltas en sábanas o en cajas, o que se están matando violentamente a una persona en un espacio público. Pero también esto forma parte de esa naturalización que se está volviendo este fenómeno de la violencia, a tal grado que en los barrios y en las colonias ya saben en qué momento y a qué hora poder transitar, y el miedo que le genera ver ciertos movimientos, ciertas personas en lugares específicos. Soy una periodista recién graduada de la carrera de periodismo. Tengo actualmente alrededor de 6 meses de cubrir lo que es la nota roja, y para mí ha sido un fuerte impacto ver cada día la violencia que ocurre en lo que es Tegucigalpa, principalmente ver tanta violencia, tanto muerto, principalmente que cada día estamos viendo de 3 a 5 muertes violentas a diario, de jóvenes principalmente, que mueren a manos de delincuentes que en algunos casos no son ni capturados, ni se sabe quiénes son los hechores. Y lo más terrible es ver el sufrimiento de los familiares, ¿verdad?, que llegan a las escenas del crimen. El momento de empezar a preguntarles por su familiar es bastante difícil para ellos, y para uno también ver el sufrimiento de las madres que en su mayoría vienen a reclamar los cadáveres de sus hijos o vienen a identificarlos. Es bastante difícil. Lastimosamente la ola de violencia nos está generando heridas que no siempre quedan a la vista. Es decir, la ola de violencia, los homicidios diarios, los asaltos, los secuestros, aparte de problemas que son evidentes como la desintegración familiar, también nos está ocasionando, por ejemplo, sobre todo trastornos de ansiedad, es decir, temores excesivos, fobias, trastornos de pánico y depresión, que es el trastorno mental más común en el mundo, más frecuente. Lastimosamente, muchos de estos trastornos vienen por duelos no resueltos, es decir, por procesos dolorosos, por crisis familiares o por crisis sociales que hemos vivido y que no estamos resolviendo oportunamente, que no les estamos dando el abordaje que una situación así merece. Un acto de violencia en la familia deja huellas, deja heridas que van a ser para siempre, son permanentes, pero que se agravan si no les damos la atención oportuna, atención psicológica, además de atención médica en los casos que lo requieren. Es muy importante darle atención psicológica para resolver los casos, para que esta crisis que estamos viviendo en este momento no se convierta en un conflicto permanente para la familia, porque una situación de violencia genera sentimientos muy negativos en la persona y en la familia, en el grupo social, como la ira. Personas que viven enojadas con la situación que vivieron. Y ahora nos está afectando mucho la desconfianza, cuando en otras épocas, en otros tiempos, los latinoamericanos y los hondureños éramos caracterizados por ser muy sociables, muy amigables, muy hospitalarios, pero ahora la desconfianza en el vecino, en el que antes era amigo, nos está llevando a trastornos sociales importantes. Seguimos manteniendo la tendencia de 79 por cada 100.000 habitantes, que de hecho este año ya ha reducido un 12% las muertes violentas. Siempre vamos a continuar siendo el país que, sin vivir en una guerra, sin estar en una guerra como los del Medio Oriente, seguimos siendo un país altamente violento, y no por esa violencia que es de relaciones interpersonales o como la de antes, que era por tierras, por propiedades, por qué sé yo, vehículos, que entre hermanos, entre familias se peleaban y tenían riñas interpersonales y luego procedía una muerte, sino más bien por estas relacionadas a extorsiones,
a el narcotráfico o a tráfico ilícito de personas o el tránsito de droga o armas de fuego. Ese es el tipo de violencia que hace que en Honduras se aumente y seamos de esos países más violentos de la región, del Triángulo Norte, de América y del mundo. Estamos creando una identidad negativa del hondureño, como que si Honduras sobresale por la violencia, sobresale por factores negativos, por corrupción, cuando en Honduras, sin lugar a duda, somos más los buenos, somos más las personas que estamos trabajando por sacar a Honduras adelante. Así como nosotros nos refiramos a Honduras, pues vamos creando una imagen inconsciente en nosotros mismos. Los departamentos, los municipios donde más violencia homicida, en este caso, se presenta, siempre siguen siendo los que departamentos y municipios con alta concentración poblacional y mucho movimiento comercial. San Pedro Sula, que es el que más homicidios aporta en la tasa nacional, seguido de Francisco Morazán y en tercer lugar La Ceiba. Y recordemos que La Ceiba ocupaba el primer lugar en los municipios y ha venido esa tendencia a la baja de ser el primer lugar a pasar a una tercera y cuarta posición el año pasado. Y son los departamentos como Atlántida, Lloro, Colón, Francisco Morazán y Ocotepeque y Santa Bárbara, de los departamentos donde más violencia ocurren, y esto por este fenómeno ligado a maras y pandillas y bandas criminales y el narcotráfico. Ya vemos que en los últimos años se han encontrado narcolaboratorios. Ya tenemos un país no solo de tránsito de la droga, sino que de tránsito, consumo, comercialización, pero también de producción de la droga en Honduras. Cada día es mayor y mayor el incremento de la delincuencia. Uno ya hasta tiene miedo de salir a las calles, vive preso, con portones en sus casas, y uno quiere hasta, bueno, yo he pensado hasta irme fuera del país porque no se puede vivir aquí. Inseguro, temeroso, ya nos da miedo hasta ir de la universidad a la casa o viceversa, de la casa a la universidad. En mi colonia hasta ahorita hay muerte de taxistas, entonces una vez yo iba en el taxi y el taxi de la par lo mataron, entonces nosotros escuchamos los 6 disparos y nos tocó solo ocultarnos. El Observatorio de la Violencia ha hecho un análisis de los últimos 5 años de las muertes violentas en Honduras, y aquí hay una preocupación que estamos abordándola como universidad, y es el hecho que el 55% de las muertes violentas que han ocurrido estos últimos 5 años son personas jóvenes y niños. 0.9% son niños y niñas y un 54.1% son jóvenes. Y ahí es donde está la preocupación. Son los jóvenes, que son el presente y el futuro de la nación, los que están muriendo violentamente, a los que están involucrando en actividades delincuenciales, en narcoactividad, pero son también a esos jóvenes que son los que tienen el miedo de ser víctimas o que los involucren como victimarios en esta vorágine de violencia, los que se están yendo hacia el extranjero como migrantes, es decir, que o mueren violentamente o los mandamos fuera del país. Entonces, si hacemos un análisis a largo plazo, la pregunta es ¿qué es el futuro o quiénes son las personas que en el futuro van a vivir en este país? Y vamos a tener un fenómeno como el de Europa, que son los mayores de edad, pero allá es por otros fenómenos demográficos y no por el de muertes violentas.
otro punto que vemos también con los niños y con los jóvenes es la desensibilización. Es decir, nos estamos acostumbrando y estamos acostumbrando a los niños y a los jóvenes a ver muertos, a ver cuerpos, a ver actos de violencia como quien ve cualquier cosa en la calle, ¿verdad? Entonces se desensibilizan y es posible que cuando ellos crezcan y sean adultos y sea el turno de ellos de dirigir a esta sociedad, tengan menos sensibilidad hacia los valores humanos y hacia el valor que debe tener la vida. El problema de un país es que cuando no hay instituciones fuertes, cuando los políticos, los que entran al engranaje estatal, no ven a un país como el suyo y que cuando están desarrollando todo este ámbito de corrupción, le están robando el dinero a sus nietos y a sus bisnietos, no están pensando en el futuro, sino en el presente y en el enriquecimiento ilícito que se está produciendo. Y esto hace que manda un mensaje de que a las instituciones del Estado solo se llega a obtener beneficios personales y no comunitarios ni sociales. Y lo otro es que cuando no hay una verdadera investigación científica criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables de ciertos delitos, manda el mensaje contrario a la sociedad que dice, no, si no se investiga y no se presenta quiénes son los responsables, entonces es un Estado donde todo pasa sin que se judicialicen estos casos y hace que la gente pueda al final tomar la justicia por su propia mano. Y eso es lo que hace dos fenómenos: la impunidad, el lento proceso o el no investigar para que no haya un proceso, y luego el hecho de que la gente, cansada de que no hayan procesos de investigación y de judicialización, se tome la justicia por su propia mano. Y esto es uno de los problemas que en México, en Chiapas, se está viendo, que ya la gente está siendo sus propios servidores públicos, siendo sus propios agentes de seguridad, y que se vuelvan estos autogobiernos. Y esto es una de las preocupaciones porque al no tener formación, al no estar capacitado, entonces se dan todas estas problemáticas de violación a los derechos humanos. La falta de justicia o de acceso a la justicia en nuestro país, tenemos el fenómeno de que la víctima luego se convierte en agresor, ¿sí? Aprendemos este patrón desde la infancia y cuando somos víctimas de la violencia creemos que debemos tomar la justicia por nuestras manos. Y hemos visto muchos casos en Honduras, sobre todo en el área rural, donde la familia toma venganza cuando ha sufrido un acto de violencia. La violencia es un fenómeno que se puede revertir y eso es importante establecerlo, que hay que formar, hay que trabajar el tema de prevención de la violencia desde la familia, la escuela y en la sociedad para poder revertirlo y que no sigamos en esta curva ascendente de violencia y criminalidad. Pero si fortalecemos las instituciones del Estado, si hay una verdadera depuración de la Policía Nacional, que sea una policía que sea más cercana a la ciudadanía, donde esta ciudadanía y la población en general pueda tener la confianza de denunciar, que haya una verdadera investigación científica criminal que dé cuenta de los responsables, es la ruta para poder disminuir la impunidad y revertir la violencia y la criminalidad. Si no pasa esto, entonces lamentablemente vamos a seguir viendo el luto, la desolación de las familias y sobre todo siendo y exponiéndonos al mundo como un país altamente violento.